¿Qué tal, sofistas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien ahí en casita. Como ven, ya tenemos invitado de la semana. Después de 2 meses que no hemos grabado en Sofismo Grillero. Pero no pasa nada. Hoy tenemos a un estelar, a una invitada que ya nos habíamos cansado de rogarle. Porque sí, no puede ser. nos tardamos mucho después de 3 o 4 meses que estábamos ahí. Por fin. Quiero mi derecho Por de réplica, fin. es completamente Natalia falso. Torres está en la casa. ¡Venga! ¡Sofistas! Oye, Nat, no solemos decirlo, pero sí, somos los rogones de todos los No, políticos. hombre, por supuesto que no. A ver, solamente quiero aclarar que a mí nadie me rogó. Yo siempre quise desde el primer momento, solo que acá el señor abogado... No, ay, claro que sí. ¿De qué me hablas, producción? Por supuesto que sí. Yo siempre quise venir, solamente los horarios no habían estado. Exacto, bueno, eso dicen. Así también dicen en las mañaneras. De que, oye, presidenta, es que a nosotros no nos han dejado entrar en la fila y no sé qué. Bueno, ¿sí revisemos la información. Revisemos la Presenten información. sus pruebas y lo platicamos. Montamos como latinos aquí. Oye, bueno, pues les damos un tantito ahí para presentarte, que el público, para los que no te conocen, aunque sabemos que tienes muchísimos más seguidores que nosotros. No. Pero vamos a leer la planilla a efecto de que ustedes tengan más objetividad y que tengan un poquito de conciencia de lo que la próxima doctora en Derecho en potencia, porque todavía no, apenas va en la maestría, pero ahí va por ahí. En camino vamos, ¿no? Para allá vamos. Entonces, licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, una gran universidad de prestigio en la materia. mejor universidad de en derecho en el país. Medio se andaba peleando un poquito con la Libre, ¿no? De repente. Pues mira. O eso dicen. No, a ver, la verdad es que sí, siempre se pelean. Sí. Pero Pero es la no hay punto de Panamericana. comparación, Exacto. oigan. Y tengo muchos amigos de la Libre, ojalá ¿Sí? no me vayan a odiar. Tengo muchos amigos de la Libre, son grandes abogados. Pero la UP tiene algo que, y esto es publicidad 100%, sí fue pagado, no es cierto. Pero la UP tiene algo que es humanismo, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Yo siempre he creído que la Libre, digo, no lo sé, no estudié en la Libre, entonces no podría decirlo. Pero creo que la Libre siempre ha tenido algo más como codiguero. Un derecho mucho más positivo. Sí. ¿no? Y la UP tiene cosas muy chidas, entre ellas, pues sí, un tema más como de valores. Es una universidad religiosa. A mí me parece que ya en mi generación, cuando yo estudié, la religión no era algo obligatorio, ¿no? Sí. Tenías clases de antropología teológica y tenías estas clases de ética y tal, pero no en un contexto religioso, creo yo. O sea, a mí las personas que me dieron clase, los padres que me dieron clase, eran más un tema como de historia de la religión y así. Y llegué a ver a varias personas que eran judíos o que practicaban otra religión, que simplemente decían, pues yo no quiero entrar a esa clase y no había ningún tema. Pero bueno, creo que... ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque había una pugna ahí entre la Libre y la Panamericana. Creo que son grandes universidades. Pero tienes un amor, te decantas obviamente por la Pues Panamericana, doy clase ¿no? ahí. O sea, doy clase en la Universidad Panamericana y yo la amo y la respeto y la admiro muchísimo. Me parece que el profesorado es extraordinario, no porque yo sea parte de él, pero tiene un profesorado extraordinario. También hay unos ahí cuestionables, ¿no? Pero mira, aquí está. Oigan, para que vean, ya lo dijo ella, pero tiene la cátedra ahí de Derecho Constitucional y Teoría Constitucional, Derecho Constitucional Mexicano y Teoría Constitucional. Correcto. ¿Es correcto? Es correcto. De acuerdo a las bases de LinkedIn, fuentes abiertas, menciona que litigas, ¿no? Sí. Ya me contó detrás de cámaras que creo que era Derecho Administrativo, un poquito de Constitucional y electoral, ¿no? Exactamente. Bueno. Electoral llevo poco litigando, pero sí. Pero te gusta, Me entraste encanta, y me dijiste encanta. desde ahí. Me encanta. Sigo aprendiendo muchísimo. Estoy de la mano con un gran abogado, Arturo Sobarzo, por cierto, un beso. Él es el director de Jurídicas de la Libre, justo. Ok. Un gran electoralista, entonces con él estoy haciendo un par de cosas. Un gran maestro. Ahí estamos. Genial. Y otra cosa también creo que es una de las cosas que se nos olvidó decir es también influencer. ¿No? Me gusta más el analista política, ¿no? Analista política dentro de las bases de las redes sociales, 16,600 en X, 43,600 en Instagram, 253,500 en TikTok hasta la mañana de hoy. Esto lo vamos a guardar. Hay que guardarlo. En un par de años. Vamos bien en el tema de la comunicación Vamos bien. y en el tema de pretender o tratar de ayudar a las instituciones a que protejan los derechos humanos o por lo menos no los violenten si es que siguen las instituciones. Hoy lo vamos a hablar para usted. Hoy el tema de hoy, y se lo decía Nat, es la concentración de poder. Ya nos aventamos 5 minutos un poquito de quién es Nat, muy someramente, pero tú quieres entrar más al tema de concentración de poder porque te veía ávida de poderlo hablar. Démosle. Nat, en un estado hay distintas formas de gobierno,
Correcto. En México existe una república democrática. Hoy en una república democrática, ¿qué es esto? ¿Qué es esta forma de gobierno? A ver, la democracia es una forma de gobierno que en el papel a mí me encanta. Giovanni Sartori, uno de mis juristas favoritos en este planeta Tierra, define a la democracia como el gobierno de las mayorías con respeto a derechos de las minorías. Uh-huh. Y esta segunda parte de la definición es la parte que creo que a todo el mundo se le ha olvidado, ¿no? Que especialmente en México, no solamente en México, Latinoamérica tiene un gran tema con la democracia, al parecer. Pero esta segunda parte de con respeto a los derechos de las minorías, creo que se ha viciado muchísimo. Creo que no se ha perseguido como se tiene que perseguir. No sé a la fecha, y estaría bueno que habláramos de eso, no sé a la fecha si la democracia es el mejor sistema que existe. Es el mejor sistema que tenemos hoy y que se ha estudiado y que está ahí, pero no sé si debería perpetuarse. Yo creería que los modelos institucionales y económicos como tal no son máximas en las cuales uno se pueda posar únicamente pues, por tener un cierto criterio, ¿no? O sea, hemos visto que Claro. la única cosa que nosotros decimos que decayó pues fue el comunismo a partir de la caída del muro de Berlín, sí, o sea, literal, de ahí, y luego decimos, ya más allá no sabemos cómo decir que pues el capitalismo es lo mejor hasta en tanto no toque nuestros privilegios, ¿no? O sea, mucha gente lo dice así, Sí. Pero lo que trato de decir, y lo decía Jordan Peterson, y siempre lo digo, y me descalifican porque el güey es psicólogo, pero en algo que sí coincido con él. No creo que es solo porque sea psicólogo, a ver, también tiene sus sesgos, ¿no? cosas. Pero hay una cosa que sí coincido, y que sobre lo cual dice, ¿no? Que es, los modelos sociales no pueden implementarse como conceptos paraguas. O sea, como una pieza de un rompecabezas en el cual yo puedo encuadrarla en un sistema concreto político, social y económico. O sea, sería inverosímil creer eso. Lo que funciona en El Salvador con Bukele no funcionaría de la misma manera en México. Simplemente por nuestra historia, por lo que conllevan los programas políticos, la gente que está en el poder. Cosas, por nuestra posición geográfica, por el número de habitantes que tenemos. Los intereses personales de los políticos. Sí, claro. José García Gasset dice, el hombre es él y sus circunstancias, ¿no? Claro. Filósofo. Pero lo que trato de decir es esta parte, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el mejor modelo? No lo sabemos. Pero volviendo a la pregunta, hoy la democracia en un sistema de expectativas, de protección de derechos, se está viendo... Muy afectada, sí lo creo. A ver, platicábamos hace ratito antes de entrar a cámara. A mí el tema radical, súper radical, incluso hasta en los discursos, ¿no? Este discurso de mañana somos Cuba, mañana somos Venezuela, no. Difícil, no me la compro, porque lo decías muy bien, implica una posición geográfica, implica aliados comerciales, implican posiciones distintas. Ahora, que se tiene... Claro, geopolítica. Que se tiene un manualcito de 101 populismo, 101 autoritarismo y tal, y que se están siguiendo ciertos puntos, sin duda, eso no se discute. ¿A dónde nos vayan a llevar? Bueno, ahí estamos viéndolo, ¿no? Pero yo creo que se empezó a mermar desde hace mucho, y te lo digo no solamente con el régimen de hoy, ¿no? La democracia entendida como esta democracia directa, ¿no? Cuando hablamos única y exclusivamente de elecciones, claro, sabemos que tenemos un historial un poco cuestionable de elecciones, ¿no? Y eso que el INE, antes IFE, era de las instituciones que más credibilidad tenía. Organismos autónomos. Sí, era el LOCA que más credibilidad tenía, ¿no? Y me parece que hoy eso ya se ha ido desvirtuando un poco por ayuda del INE y del Tribunal Electoral y así. Pero yo creo que empezó desde un tema de elecciones, que tenemos el fraude de las elecciones, que se lleva la luz de pronto y tal. Esas cosas van mermando en la democracia y sobre todo van sentando precedentes, y eso es importante, ¿no? Un precedente de cómo se maneja la política mexicana, cómo se maneja la democracia mexicana y a dónde es que nos lleva. Yo, el ejemplo más claro que tengo ahorita es el ejemplo de los acordeones, ¿no? Esto que el Tribunal Electoral acaba de decir, sí, pero no hay factura. Sí, pero, o sea, sí hubieron acordeones. Sí hubieron acordeones, pero ¿quién los distribuyó? Claro. Si no podemos encontrar quién los distribuyó y quién los compró, pues no podemos delimitar que haya sido fraudulento, ¿no? Felipe de la Mata, que decía, bueno, es que tal vez el pueblo imprimió los acordeones, ¿no? Igual y el pueblo en su casita hizo los acordeones, que estaban en 32 entidades federativas, acordeones que lideraron el 70% de las elecciones del Poder Judicial, igual y fue el pueblo. ¿Qué veo ahí de preocupante y por qué lo traigo al tema? No solo es el tema de los acordeones y el tema exclusivamente de estas elecciones. Sientas precedentes para la democracia. Esto fue una llamada a los partidos y a todas las demás elecciones de, oigan, tráiganse sus acordeones, no pasa nada. Mientras puedas esconder quién los compró y cómo se distribuyeron, mira,
No hay problema. No hay ¿No problema. tiene que ver eso con una opacidad en la norma respecto de cómo puede ser sancionable ello? Ahora, yo entiendo, vamos al principio otra vez. A lo mejor nada más estoy cuestionando, me estoy adelantando mucho. La democracia, hay que decir, en México es prematura. O sea, más bien, no llevamos mucho tiempo. No. Eso hay La que justicia explicar. electoral tampoco lleva mucho tiempo. Entonces, hoy, ¿por qué? O sea, lo veía creo que en tu artículo del tema del Poder Judicial. Ah, ¿lo ¿no? leíste? Sí. Qué chido. La legitimación hoy pesa, sobre todo en esta sentencia de la Corte Interamericana, parece que pesa más la legitimación política que realmente las instituciones, ¿no? O sea, las garantías constitucionales, ¿no? Prerrogativas del ciudadano y del gobernado y tal. Entonces sale ahí Fernández Noroña diciendo que pues la reforma electoral, la reforma judicial, pues es ya un fact más que la ley de Newton, ¿no? De la gravedad. Lo que quiso decir en ese momento de manera autoritaria es decir, si nosotros decimos me la pelan, perdón que lo diga, perdón, No, sí. O sea, yo aquí la suspensión de un juez de distrito que era totalmente constreñible para una autoridad o para lo que sea, ¿no? En este contrapeso. Es que no quiero ser técnico, carajo. O sea, pero lo que trato de decir es, en este sistema de contrapesos que debería de haber en una república, que ahí nos atoramos un poquito en la pregunta, existe poder judicial, legislativo ejecutivo. y ejecutivo, ¿no? En este caso, el ejecutivo y el legislativo forman un frente hoy en día porque hay mayoría y forman parte de un mismo sistema político, de un oficialismo, hay que decirlo. Entonces, si está cargado, evidentemente el Poder Judicial sí pues, estaba dotado de independencia, ¿no? ¿No crees tú que esto también ayudaba a partir de 1996 más o menos a equilibrar? O sea, si nos puedes explicar en la transición histórica, política y legislativa, o sea, ¿cómo se da este sistema de contrapesos? A ver, creo que lo decías muy bien. A partir de Zedillo, que a la gente le molesta mucho hablar de Zedillo en este tema, saludos. Bueno, ya que te mando un beso grande. Me parece que Zedillo lo que hizo, sobre todo con la justicia constitucional, fue muy bueno. Sí. Muy bueno. O sea, hace poco yo veía en entrevistas que platicaban justo del tema de la reforma al Poder Judicial y había un académico que decía, justo Zedillo es quien tiene autoridad moral o tiene más autoridad moral para opinar de estos temas porque él tuvo la última gran reforma al Poder Judicial. Claro. Y lo comparto 100%. Pues le dicen la prostituta del PRI. Bueno, así le dicen, ¿eh? Algunos le dicen. Sí. Perdón que lo dije tan No. fuerte, pero así le dicen. Creo que él modificó ciertas cosas para la justicia constitucional, que yo sé que justicia constitucional se escucha ultra técnico y no es más que garantizar derechos humanos, garantizar independencia, porque al final nuestro texto me parece que es bueno en muchos sentidos, malo en muchos otros, pero quienes le dan vida son los operadores jurídicos, ¿no? Claro. Son los ministros, magistrados, shalala. Entonces, él lo que hizo fue fortalecer, ¿no? Fortaleció las acciones de inconstitucionalidad, las creó, fortaleció la controversia constitucional, amplió muchos temas del amparo, o sea, amplió todo lo que tiene que ver con control constitucional, ¿no? Defensa de derechos. Defensa de derechos, con reclamarle a las autoridades ciertos actos de autoridad, justo. Arbitrarios, correcto. Entonces, amplió un poco, ¿cómo lo decimos? De manera menos técnica, amplió el catálogo de posibilidades que uno puede tomar para combatir a las autoridades, ¿no? Y él lo que hizo en su momento, tú lo recordarás, pero antes del 95, la Corte era un tribunal más de casación, un tribunal más de forma que de fondo, un tribunal que no revisaba ni temas constitucionales, no revisaba derechos humanos, no se metía a estas cosas, ¿no? Zedillo lo que hace, y me parece en una visión muy, muy chida, creo yo, lo quiere convertir o convierte la Corte en un tribunal constitucional. En un árbitro del Estado. Pero además en todo lo que significa tribunal constitucional como un tribunal europeo, ¿no? Basándose en los tribunales europeos de constitucionalidad. Entonces, él lo hace, por eso se reducen los ministros. ¿Que lo hizo terrible? Sí, porque lo hizo por sus pantalones. Él dijo, bueno, ya no van a haber muchos, van a haber 11, ¿no? Sí, terrible. Pero creo que la finalidad era una finalidad buena. La forma la cuestiono, porque en efecto sí fue completamente autoritario. Él decidió cómo, para qué, ¿no? Eso sí estuvo mal. Pero de fondo las cosas eran sumamente distintas. Me haces una pregunta que me gusta. ¿Había independencia en el Poder Judicial? Yo creo que sí. Pero también te lo está diciendo alguien que litiga solo fuero federal. Claro. Entonces tú y yo sabemos que el fuero federal es como lo fifí del litigio, ¿no? Yo no me metí a temas locales. Y aunque reconozco que lo federal caminaba, iba bien,
y sí tenía independencia, claro que también tenía desaciertos, claro que también tenía errores, claro que también tenía cosas negativas, pero dentro de lo que cabe, funcionaba y caminaba bien. Ahora, lo que siempre dijimos, y me acuerdo perfecto porque hay una foto mía que salió en Latinus, con un cartel así, Sí. yo en guerrillera, ¿no? Donde estábamos justo en una de las marchas al Poder Judicial, y yo en la cartulina puse, sí reforma, pero no así. Claro. Sí necesitamos una reforma, pero no esta reforma, ¿sabes? Claro, no era el tratamiento. No, y el diagnóstico me parece, uno no hubo, ¿no? Pero el que le podemos dar nosotros como de outsiders, como de parte de afuera, el diagnóstico no estaba tan mal si lo piensas. Sí había temas de nepotismo, sí no había una justicia pronta como debiera ser, sí habían muchos temas, muchas trabas por ahí, sí. El cómo lo ejecutas está mal. Te complemento terrible. ahí a ver si tú me... no, te iba a decir a ver si me entiendes, pero claro que me vas a entender. A ver si coincides conmigo. Le decía a mi papá un día, porque me decía, es que, a ver, vamos a decir que el 13.3% salió a votar o sea, de la población salió a votar, ¿no? Técnicamente 9. No, bueno. O sea, voto efectivo 9 millones. Pero estás de acuerdo que es una elección fallida, o sea, desde hace mucho, o sea, nadie, ¿y en qué se traduce eso? Yo se lo decía a Freud, en que la gente no sabe qué es el Poder Judicial. Es decir, había gente que disociaba las facultades que tiene una fiscalía con la del Poder Judicial. Sí. Entonces, era de que no, pues es que desapariciones forzadas, no, es que el contacto que más tiene la gente, lo decíamos. ¿A poco las personas que reciben la ayudadita del bienestar van y dicen, no, es que tuve un incumplimiento de contrato de construcción por 3 millones de pesos? En la puta vida vas a llegar a un juzgado mercantil o un pagaré, ¿sabes? O sea, no sé, bueno, es lo menos, ¿no? Vamos a pensar. Prestamitos, estos créditos parciales, etcétera. Puede ser que sí, pero realmente el contacto uno con el que te encuentras son gente con policías primeros respondientes, gente que ha vivido un delito, ¿estás de acuerdo? Claro. Y yo se lo decía a Gaby Jiménez, es que la reforma tuvo que empezar por las fiscalías, ¿no? O sea, solamente el 17% de los delitos llegaba al Poder Judicial y ni siquiera al federal, al local. Y claro, tú me decías, el local ve que, o sea, ¿se presta corrupción? Sí, pero en corrupción no en casos de la robo bicicleta o robo a mano armada. Era corrupción de las cúpulas de poder. ¿Me explicó? ¿Que había corrupción? Sí. ¿Que había nepotismo? Sí, también. O sea, todo sistema es permeado, o sea, está permeado, evidentemente, de corrupción, como en todas las. También en el Ejecutivo lo hay, en el Legislativo también lo hay. Claro. Pero y nadie lo reforma. Nadie lo reforma. Más bien, entonces, se convierte, ¿no crees tú, en una casa de un poder para poder tener más poder? Claro. O sea, en uno de los 3 poderes, ¿no? Por supuesto, pero es que esto. Además, tú dijeras, estos güeyes se volaron la cabeza y entonces ingeniaron el plan más macabro del mundo para obtener todo el... No, o sea... No hay. Pero no lo ingeniaron. Venga, que esto viene desde hace mucho tiempo y por supuesto que lo es. Te apropias de causas que son válidas y de desigualdades que existen y de problemas que existen y de una sociedad lastimada y de una falta de justicia para irte llenando ese tipo de cosas. A ver, y hasta eso, yo siempre lo he dicho, que AMLO fue muy inteligente pensando en estas cosas. Uh-huh. Pudo hacerlo como Zedillo, que Zedillo solo destituyó la Corte, no todo el Poder Judicial Federal, ni todo el Poder Judicial Local, de las 32 entidades federativas. Pero Zedillo quitó a los ministros de la Corte por sus pantalones. AMLO hoy puso a la Corte a quien quería que quedara la Corte, pero a través de unas legitimándolos. elecciones. Claro. O sea, dijo, mira, yo no me voy a ver tan cínico, entonces vamos a hacerle unas elecciones, así como que parezca que la democracia, y sí, saliste a votar y tú escogiste, shalala. Sí, lo vamos a hacer. Y entonces eso le dio a la gente un sentimiento de pertenencia, de, yo lo escogí, ¿no? Es un poco esta analogía. Fui tomado en cuenta. Sí, fui tomado en cuenta, ¿no? Es por ejemplo, esta analogía que decían mucho en ese momento, que si estás tú con tu esposa viendo los planes para la boda y tu esposa te dice, tú vas a escoger el pastel de la boda, esa decisión va a ser tuya. Y ahí estás tú, pero entachado, así de feliz, ¿no? Yo voy a escoger el pastel de la boda, maravilloso. Y tu esposa te dice, sí, pero tienes estas 3 opciones. De las 148 opciones de pasteles que había, tienes 3. Tú escoges entre estas 3. Y entonces el esposo dice, bueno, perfecto, sigo escogiendo yo. No, carnal, alguien hizo un filtro durísimo y te puso a ti las primeras 5 opciones que le resultaban convenientes. Cualquiera de esas 3 opciones de pastel, a tu esposa le conviene. Cualquiera. Tú vas a escoger, pues,
el que te haga sentir escuchado, ¿no? O sea, Ok. mientras tú digas que tienes opinión. Era un poco la analogía que se manejaba con esto de las elecciones al Poder Judicial. El pueblo no escogió nada. Claro, si te Nada. condiciona tu capacidad de elección, no es democracia. Por supuesto, pero además ellos hicieron una reforma. Es que todo está viciado, me voy a enojar. Ellos modifican. Enójate. Es que de verdad hay gente Prende muy, llmas. hay gente muy pendeja en este país. Ah, En fin, huevo. Sí tenía que decir si se dijo. En exclusiva, con A Torres. Hay gente pendeja en el país. Ya lo había dicho Platón, pero ella se adelantó otra vez. sí. Reforman la Constitución Ok. como les da la gana. Ya tenían la reforma judicial. Ok, extraordinario. Y violan, en el primer proceso para filtrar a los candidatos del Poder Judicial, violaron su propia reforma. Su propia reforma. Ellos la modificaron, ¿sabes? Para que se hiciera más sencillo. Ellos la violan en un primer momento. Tenían unas fechas específicas para mandar las candidaturas de los ministros al INE. Pues no incluyeron ni a Lenia, ni a Yasmín, ni a Loreta. Se les pasó. Se les pasó. Pues violaron su artículo constitucional para poder mandar las listas que las incluían después. Perfecto. El 96 constitucional hoy te dice que llegan a los comités de evaluación. Los comités de evaluación seleccionan a las personas con base en las entrevistas públicas, con criterios públicos, el 8, no sé qué, y que tenga sus vecinos y la cartita, no sé qué. Ok, tienes eso. Y el proceso... Sí, está cabrón. Es que yo vi las entrevistas de esos jueces, güey, que les preguntan diferencias en derecho. Estupideces. Que me acuerdo, ¿qué es estupideces. interdicción? Y no sabían. ¿Qué dices, güey? No seas mamón. O sea, hay unas que dicen que es flagrancia y se queda. Un perfume. Que digo, no seas mamón, güey. Es que, y aparte, Ricardo Anaya sale en el pleno del Senado y dice, mira, cabrón. Es espectacular. Y dice, reprodúzcamelo, ¿no? Y si lo y todavía ¿cómo se llama este Noroña, el pinche chairo ese? Se empieza a decir, usted no dice cuándo lo pone, lo digo yo, güey, ¿no? Así como si le quitara más validez. Pero sí te entiendo. Eso hacen. Ese proceso tenía que ser completamente público. O sea, del proceso de entrevistas de todas las personas que iban a conformar los candidatos, a llevarse a los comités de evaluación, a llevarse a las boletas, tenía que ser completamente público. No vimos absolutamente nada. ¿No? O sea, no vimos ni el método de selección, ni a quiénes seleccionaron, ni cómo lo seleccionaron. Ellos hicieron la reforma. Ellos lo pusieron ahí en el texto constitucional. Es impresionante y mira, yo creo que hoy estamos viviendo una simulación de democracia. Pero a ver, con este término me gusta hablarlo desde Pero en el PRI también, desde ¿no? varias perspectivas. Sí, totalmente. Pero ellos No, es llegaron... que esa es la justificación de la persona que, pues es que ya les toca, eso es lo que te iba a preguntar, justifica el de, ya lo hicieron antes que lo hagan hoy. No, por Es supuesto decir, que no. en eso se ampara el señor que le prende la veladora en el centro a Andrés Manuel López Obrador y dice AMLO hasta la muerte y Morena, ¿no? Porque eso es lo que ha propiciado realmente la narrativa política de Andrés Manuel. Populista, aprovechándose de las causas, ¿no? Del dolor y de la carencia ajena, etcétera, ¿no? Pero esta parte es que si el PRI robó, ya no les toca a ustedes, ¿no? A mí siempre me ponen en los comentarios, ya no les toca a ustedes, si a ti te quitaron privilegios, seguro ya no estás en el PRI, no sé qué, y es como de, güey. Yo ahí tengo muchas cosas ¿Esa que es opinar al la respecto. tirada? Yo creo que en México tenemos un tema cultural con la política muy grande que hace que las personas metan a los políticos como parte de identidad. O sea, hoy en México tienes a más del 70% de la población considerando a Morena parte de ello. O sea, Identificarte con ellos. es que no solo identificarte. Yo me identifico con ciertas cosas que dice el PRI. Es más, yo, Natalia, me identifico con ciertas cosas que dice Morena. Me identifico con... Una cosa es identificarte con ese tipo de cosas y otra cosa completamente diferente es hacerlo tu identidad. O sea, que quien seas, tu esencia como persona, dependa de un partido y de una figura política. Hoy en México así pasa. ¿Por qué creo que es el argumento más fácil? Porque a la gente que votó por Morena, que además esto lo dije en un podcast hace poquito, pero creo que a veces se nos va. Andrés Manuel López Obrador llega como un fenómeno. Como un fenómeno, hay una caída un poco de instituciones del partido, del PRI, hay un poco de caída de varias cosas. Llega Andrés Manuel como un fenómeno y además como un priista estudiado. O sea, claro. Con una escuela priista que, perdóname, pero era el partido más preparado para formar políticos de este país, porque era el único, ¿no? También, un poco por eso. Pero Andrés Manuel, con una escuela priista, una escuela muy buena priista, llega con este fenómeno, además brutal. O sea, imagínate tú solamente la banderita, ¿no? Macuspana, Tabasco, del pueblo,
llega político, se enoja con el partido por la corrupción y vaya a hacer el suyo, y entonces, y pelea, y lucha, y ¡pum!, llega a la presidencia. Todas las personas que se sentían identificados con él, en muchos sentidos, o sea, es un güey de Macuspana, Tabasco, que en otro momento no hubiera llegado al poder porque no tenía la cúpula del poder, porque no era el amigo y el que chance sí, pero mínimo de manera aparente, Claro. no. Entonces, eso llamaba muchísimo la atención y fue todo un fenómeno. Y a la gente le vendió esperanza, a la gente cansada del PRI, a la gente cansada de ese autoritarismo gandalla, le vendió una esperanza y le vendió una idea de un México mejor, y la gente lo cree. Cuando tú le apuestas tanto a una idea como esa, cuando tu esperanza depende de una persona que además la viste crecer como lo viste crecer y luchar, y recorrió todos los municipios de este país. Algo que le hace falta mucho a la oposición es caminar como caminó este güey. ¿Me gusta lo que ha hecho? No. ¿Me parece un operador político brillante? Totalmente. Totalmente. Pues sí, entrenado por el PRI, ¿no? Yo lo decía, o sea, con varios amigos me decían, o sea, si algo tiene Andrés Manuel es que es el político, yo diría que más importante del siglo XXI en América Latina, ¿no? Porque luego hay gente que mete a Trump y así, no voy a entrar a eso. No. Pero sí, tienes razón, a la oposición le faltaba mucho recorrer las calles. Pero además generar este sentimiento que te digo de identidad, ¿no? ¿Por qué te doy todo este choro que además se me da perfecto? Yo hablo hasta por los codos. No, pero ¿por qué te doy todo este choro? Porque imagínate tú, o sea, por un momento trata de convertirte o de meterte a la cabeza de esta persona que de verdad creyó en Andrés Manuel, que lo vio pelear, que lo vio como un símbolo de resistencia al poder, de un chavito que, insisto del origen, ¿no? De Macuspana, Tabasco, un lugar chiquito, a crecer. Imagínate tú lo que sientes cuando lo ves llegar a la presidencia. Algo en tu corazón se mueve, naturalmente, es normal. ¿Por qué este argumento del PRI robó más? Y es que sí, pero también lo hacían. Confiaron y confían tanto en él que tú insultas a Morena. Y ni siquiera insultas, eso ya es lo de menos. Tú señalas los errores que tiene Morena como partido oficialista y le estás diciendo a la gente que se equivocó. Y le estás señalando. Lo desnaturalizas, ¿no? Claro, le estás quitando la mitad de lo que cree. Sí. Y es parte de ellos. Y es bien complicado con la gente, con las personas que no han tenido la capacidad de formar un criterio y darse cuenta que nadie es digno de idealización. Nadie. Menos un político. Yo te lo juro por Dios que he platicado con varias personas. Yo a la fecha no entiendo. Y un poco sí lo entiendo con el fenómeno que te acabo de contar. Pero el endiosar a un político. Yo no entendía cómo endiosaban en Argentina a Maradona, por ejemplo. ¿No? Porque es futbolista y tal. Bueno, ¿de qué me quejo si en mi país el fanatismo va a políticos? No solamente a políticos, y eso depende mucho también del tema de lo que hablábamos Freud y yo siempre. El tema, y ya sé que me van a apuntalar y me van a reventar a madrazos, porque Rusarín también dice, es que no puede decir que los de derecha siempre dicen, eduquen a la gente, como si fuera un reduccionismo de algo, de la cura de algo más complejo que es la pobreza en nuestro país, ¿no? O que es la falta de educación. Lo que trato de decir es, a Argentina y a Chile le pasó en su momento que tuvo que pasar por procesos en donde también se tuvieron que meter al tema de leer un poquito más, de entender qué les estaba sucediendo, y a raíz de putazo a putazo fueron entendiendo un poquito más. No siempre quiere decir que eso es el antídoto, pero yo creería que a veces lo que tú dices, hay un fanatismo ciego. Yo sí lo veo, ¿eh? O sea, te lo prometo, es como mi Andrés Manuel desarraigó las prácticas de corrupción, volviendo un poquito a la reforma judicial, y perdón que reviere hacia ello. No. ¿Había corrupción? Sí. Había nepotismo, como tú dices, también, ¿no? Había ciertas mafias dentro del Poder Judicial, yo creía que también. Pero como vuelvo a insistir, no en los asuntitos que llegan de las personas que estaban en su proceso de acceso a la justicia pronta y expedita, ¿no? Que nosotros como abogados repetimos como merólicos. Lo que trato de decir fue el Poder Judicial, fue la piedra incómoda en el zapato de Andrés Manuel. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo le explicamos a la gente por qué? Porque el tercer poder, al ser el Poder Judicial, digamos, el árbitro, en donde el Ejecutivo y el Legislativo realizando su labor de redacción de normas para después ser ejecutadas por las autoridades administrativas, en este caso el Ejecutivo, que es el de Andrés Manuel, sus secretarías de Gobernación y todas aquellas dependencias que, ¿no? Y en esas funciones que a veces son o sea, que se pasan de sus atribuciones, ¿no? Y violentan los derechos de un gobernado. Existía esta figura que es el amparo, ¿no? Que es como que, a ver, antes de que me metas gol, ahí va el portero, ¿no? O sea,
por decirlo de una manera, ¿no? Me protegía, me ponía un escudito ante las violaciones arbitrarias que pudiera tener de manera autoritaria estos poderes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si tú querías darle democracia al país y erradicar la impunidad y las resoluciones fueran, pues, no violatorias a derechos humanos, ¿no? Y toda esta parte, ¿realmente crees que los jueces iban a desempeñar bien su cargo o ibas a erradicar la pobreza, digo, la impunidad en el Poder Judicial a través de la elección popular? ¿Es neta? O sea, es que yo no veo dónde está eso. Si en la elección popular no ha funcionado en el legislativo ni en el ejecutivo y es donde más se propicia a través de la elección popular, ¿es la realidad? Pero le das legitimidad. Y eso a la gente le gusta, sentirse partícipe de. O sea, la gente que votó por Hugo Aguilar como el ministro presidente de la Suprema Corte va a decir, sí, con todo lo que yo dije. Y con todo que haya ganado a lo mejor por Hugo Aguilar, ¿tú crees neta que haya ganado? Yo creo que la simularon. Ah, no, totalmente. O sea, ni siquiera hubo votaciones bien hechas. Totalmente de acuerdo. Pero las 2.5 personas que asistieron a casillas a votar lo hicieron así y se sienten incluidas en esto. Pero además le das una legitimidad. O sea, el régimen logró darle una legitimidad a este proceso. Y yo también creo que como para expirar un poco culpas. O sea, como para decir, si algo sale mal, pues ustedes lo votaron, ¿eh? No, pues claro, le echas la culpa ahí enfrente. Aquí a nadie puso a nadie. El pueblo quita y el pueblo pone, ¿no? Esa es una de las cosas. Ahora, ¿qué opinas de lo que dice Luigi Ferrajoli ahí en su libro de Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, ¿no? El juez, a diferencia de los órganos de poder, legislativo y ejecutivo, no debe representar a las mayorías ni a las minorías. Y el consenso del electorado no solamente no es necesario, sino que puede incluso ser peligroso. Por supuesto. Para el correcto ejercicio de la averiguación de la verdad y de la tutela de los derechos fundamentales de las personas que son juzgadas por ellos. Pues Ferrajoli dio una conferencia para el tema de la reforma judicial. O sea, Ferrajoli se sentó y con todas sus palabras, fue por Zoom, estuvo en el canal judicial. Yo sé que nadie ve el canal judicial, pero de verdad, véanlo. No, pues qué pinche güey. A ver, Nacha nos quiere también. No, a ver, tiene cosas positivas, oye. Sí, o sea, sí, tiene cosas positivas, como Ferrajoli, ¿no? Uno de los constitucionalistas más extraordinarios de este planeta Tierra estaba hablando por Zoom. Y creo que, mira, fueron muchos errores que también me gustaría que nos hiciéramos responsables como abogados, porque hoy estaba viendo en la mañana, es que hablo de muchas cosas, lo siento muchísimo, perdónenme, pero venga. Soy como Dory, pero muy cabrón, lo siento. Hoy estaba viendo en la mañana una entrevista de Susana Uresti con Margarita Ríos Farjat, que la ministra me parece una mujer... La quiero invitar. De una sola pieza, o sea, me parece una mujer no solamente extraordinaria abogada, extraordinaria ministra, una mujer súper culta, tiene alma de poeta, le encanta la poesía, hablar con ella es una cosa, o sea, te nutre de pies a cabeza, es espectacular. Entonces, deberíamos invitarla a través de ti y que tú también estés. Sí, yo feliz de la vida, Y escuchaba esta entrevista donde ella le está diciendo a Susana que sí tenía la corte y sí tenía la judicatura una labor importante. Estas son palabras de la ministra parafraseadas, ¿no? Pero decía, a ver, la corte sí tiene y la judicatura sí tiene un deber de interpretar para las personas qué es la corte, qué son los ministros, de hacer esa labor más sencilla, pero también la academia y también los abogados y también las personas que operan la justicia de este país. Y eso no lo hicimos. Y por mucho tiempo, hasta el hablar de una manera súper sofisticada y tal, es una barrera que no te permite conectar con las personas. Sí, ¿no? Para mí el gran reto de hacer dímelo a mí. Para mí el gran reto de hacer contenido, y es algo que he disfrutado mucho, es justo romper esa barrera. Cuando yo empecé a hacer contenido, yo era la abogadita que se paraba en redes sociales y hablaba de cosas estúpidas y nadie la iba a pelar porque nadie en el gremio la pelaba, ¿no? Bueno, hoy yo lo puedo decir con mis artículos en abogacía, mis mesas de debate en Milenio, pues todo salió bien, ¿no? Pero en ese momento era muy criticada porque no hablaba como una abogada, ¿no? Y yo decía, puta, es que no se están dando cuenta que el juego está cambiando. Y no se están dando cuenta que el hablar como abogados no nos va a llevar a ningún lado. Por supuesto que hay lugares, hay momentos. En mis amparos, yo soy la persona más abogada que existe. Pero aquí, platicando con ustedes, bueno, tú eres abogado, ¿no? Pero platicando con ustedes, platicando con la gente en mis videos, si lo que quiero es que a la gente le importe el contenido, que le importe el derecho, que sepa que no quiero hablar como hablo en mis amparos. Para eso están los ministros, que lo revisen ellos, ¿no? Me andan dando clases, güey. Es que, a ver. Oye. No sabía que me venía... El roast, así. Sí, yo no sabía que iba a ser el entrevistado, güey. No, a ver.
Y si es un área de oportunidad, te invito. ¿Por qué? Porque, insisto, tengo muchas cosas en la cabeza, pero en algún debate a mí me dijeron, creo que en Fórmula, no me acuerdo, en Radio Fórmula en algún lado, alguien me dijo, es que es fácil hablar tú desde ese punto porque el derecho siempre ha sido de las élites. Que en ese momento me pareció el argumento más chairo del universo. Y yo, ay, hermano, ¿de qué estás hablando? Si lo analizas bien, sí, un poco sí, ¿no? Sí, algunos dicen que es discriminación. Desde el lenguaje, desde el acceso a la carrera, son muchas cosas muy formalistas, ¿no? Hace poquito me dio clase la ministra en retiro, Luna Ramos, también espectacular y además simpaticísima. Pero ella nos contaba que hubo un momento en la corte, hace mucho tiempo, yo no sé si estaba todavía en este plano terrenal, si yo había nacido, pero ella nos platicaba que había un momento en donde la corte analizaba incluso el orden de los conceptos que ponías. Si eran de forma, si eran de fondo, las palabras que utilizabas, En su manera de redactar la Ajá. sentencia. Y que si no estaba, igual y no lo estoy diciendo de manera tan correcta, pero ¿no? Que si no ponías primero el fondo, por poner un ejemplo, las violaciones de fondo, y ponías primero las de forma, ya no se revisaba. Sí. O sea, el derecho siempre ha sido tan formalista que para mí... Y luego a costa de la justicia, ¿no? Claro. Porque hay gente, ¿no ves luego esta parte? Perdón que te interrumpí, pero mucha gente se quejó de un abuso sexual en Edomex que el juez le dice, pues es que el Ministerio Público no vertió bien o sea, no hizo bien el desfile probatorio. Y le dijo, y ves que la señora, bueno, no sé si viste el video que la señora le dice, usted no vio en la... O sea, nunca creyó que fue tocada mi hija y no sé qué tal. Dijo, no, pero pues el ministerio se equivocó, estaba atado de mano. Y mira, y eso es proceso. Y a mí me parece indispensable el proceso para garantizar derechos humanos. Sí. Ojo, que aunque hoy he estado muy... Como que tengo un debate interno. Varios, de hecho. Pero uno de ellos es si estoy convencido de que a través del proceso, o sea, te lo pongo de otra manera, ¿qué voy a beneficiar? ¿Proceso o derechos humanos? Creo que cuando es muy evidente, pues derechos humanos, ¿no? Claro. Pero el proceso también te da seguridad. Sí, garantía. También te da una garantía de llegar a un proceso y que se sigan ciertos pasitos, ¿no? Que sigas A, B, C y D. Y si tu contraparte no sigue B y C, se chingó. Y así funciona. Pero explicar esto no siempre es tan sencillo. Ese ha sido, y te lo digo, no, o sea, de manera personal, pues. Sí. Esa ha sido una cosa que a mí me ha resultado difícil. El platicar de todas estas cosas y que en la carrera siempre nos dicen... Hable como abogado, ¿no? Hable como abogada, licenciada. Sí. Si yo digo, ¿no? Te piden una definición. ¿Qué es interdicción? Es cuando. ¿Cómo que es cuando? ¿Es un momento? Pues claro que no. Hable como licenciada. Esa formación la entiendo cuando vas a hablar con jueces, cuando vas a hablar con magistrados, cuando vas a hablar con tus secretarios, ¿no? Eso lo entiendo. Aquí afuera, sí me parece, y todo esto viene a raíz de la entrevista de la ministra Ríos Farjat, ella lo dice muy bien. La academia también tiene una lección y una responsabilidad que tomar aquí. La academia, las universidades, los profesores, los abogados. ¿No crees que no la vimos venir con Andrés Manuel? Porque eran ocurrencias en la mañanera. El tema de los jueces sin rostro se le ocurrió un día y puta, pues ya tuve que sacar la pinche iniciativa de ley en putiza. Que al final, perdón, pero en serio, yo estoy haciendo, bueno, soy director de tesis de un amigo en Semar. Justamente le estoy ayudando a hacer la tesis en el tema de los jueces sin rostro. Y me costó un chingo, porque sí trastocas derechos humanos, debido proceso, mucho, ¿no? O sea, porque pues evidentemente el imputado tiene derecho a conocer a la persona que lo juzga y tal. Y entonces yo le decía, güey, pero hay que establecer ciertos parámetros donde no menoscabemos tantos derechos humanos del imputado, ¿no? O sea, como que ciertos delitos en específico, como delincuencia organizada, pero específicos y tal. Pero lo que trato de decir es, sí empieza como una ocurrencia. Y de repente empezó en una mañanera la discusión en contra de un poder y se fue con Tokio. O sea, es que no lo medí, no había manera de medir a Andrés Manuel. No, y sobre todo por lo que dices, sonaba muy loco. Muy. O sea, nadie se lo... Sí, yo tampoco lo hubiera imaginado, ¿eh? O sea... Norman Piña lo dijo, ni lo vimos venir. Sí, porque nadie nunca se había atrevido a hacer lo que él hizo de manera institucional, ¿no? Y a debilitar a los contrapesos, porque él siempre se incomodó mucho, e incluso por eso salió justo la entrevista con la ministra Ríos Farjat. Estaban platicando de cuando López Obrador le dijo traidora, porque la ministra Ríos Farjat es nombrada por AMLO. ¡Claro! Entonces, ahorita vamos a entrar a eso, sí, va. Que además es brutal, ¿no? Sí. Ay, si está viendo esto la ministra, yo, mira. Claro. ¿Ves, mi Freud? Hay que traerla. Ella, platicaban de cuando AMLO le dijo traidora, ¿no? Y él estuvo mucho peleando con los ministros de la Corte. Porque creo que si lo entendía, lo ignoró tantito, que la Corte sí tenía que ser un freno.
sí tenía que ser incómodo. O sea, si la corte no está haciendo un freno a las locuras del emperador, No sirve. no sirve. No necesitas una corte. Inoperante. Entonces, a él siempre le incomodó mucho. Y le incomodó mucho, y a todos los presidentes, las cortes le han incomodado siempre. Pero nunca nadie se atrevió a decir, bueno, pues bye, como ven. No, nadie. Y fue un golpe también importante para lo que tú mencionas. Nadie lo veía venir. O sea, cuando AMLO decía estas cosas en la mañanera, bueno, también dijo que se curaba del COVID con un detente. Pues claramente lo veíamos como el viejito senil, que quién sabe qué estaba diciendo, ¿no? Pues sí, por supuesto, ¿no? O sea, después salió su video persiguiendo palomas y todos dijimos, es demencia, ¿no? Sí, es demencia. Pero no, pero llegó y lo instauró de esa manera. Y lo hizo. Le incomodó desde 2006 el desafuero. Bueno, el desafuero fue otra cosa, pero lo hablábamos en el amparo del Encino, ¿te acuerdas, Freud? En el gobierno del Distrito Federal, que ya tenía una suspensión y se la pasó por el Arco del Triunfo. Y de hecho de ahí viene el tema del desafuero, porque inacató una suspensión judicial, ¿no? Sí. O sea, si lo vemos, a veces se nos olvida a los mexicanos, pero si lo hubiera visto la oposición o el PRI de manera sistemática, cómo había siempre esta rispidez con el poder que lo limitaba, pues muchas cosas antes hubiéramos actuado, ¿no? Yo entendería que el PRI, ¿tú qué opinas del PRI? Ahorita te voy a entrar a esa parte. Yo sé que eres apartidista. ¿Eres apartista? Sí. Sí, eres apartista. Qué bueno que hice bien la lectura o sea, así como que leyéndote de lo que hemos platicado, ¿no? El PRI yo le digo a Freud, es que ¿cómo puede renacer el PRI si hoy los valores del PRI fueron tomados por mismo Morena? O sea, como que se sustituyeron en ciertas partes, ¿no? Yo me iría un pasito para atrás. ¿Qué valores del PRI? Bueno, no, sí, no. Pero me entiendes, o sea, un partido de socialdemocracia, privilegiando un poco las necesidades de los programas sociales, de la gente, de ayudar, ¿no? O sea, algunos tiburones del PRI se pasaron a Morena, la política pública que generan pero que la maximizan, ¿no? Siento que es el PRI de los 70s, ¿no? Sí. Ellos mismos lo dicen, o sea, y se vanaglorian de ello. No, y sus integrantes son también priismo viejo, ¿no? Exacto. Yo del PRI, mira, es un conjunto de emociones, porque yo al PRI le admiro muchas cosas en este país, muchas cosas. Y yo sé que los seguidores de Morena van a decir, yo lo sabía, maldita prianista. Bueno, habemos personas que entendemos que de diferentes administraciones hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. No los estoy defendiendo, no los estoy defendiendo, pero hicieron cosas muy buenas. La institucionalización de este país, una de ellas, ¿no? Y el país, mal que bien, como dicen, caminaba, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, yo con el PRI tengo una sensación extraña, porque es un partido al que le tengo mucho rencor, si te soy muy sincera, le tengo mucho rencor y le tengo mucho coraje, porque a mí me parecen uno de los culpables principales para que AMLO llegara al poder a hacer lo que hizo. A mí la negociación de la presidencia me pareció evidente por parte del PRI, ¿no? Y claramente lo hicieron así porque no estaban dando resultados. Y porque hace mucho tiempo ya no daban los resultados que en su momento dieron, porque también México cambió, México ya no era el mismo de manera histórica, tenían otros retos enfrente y no lo vieron venir. Y siendo un partido hegemónico, 70 años, tal, el gran partido, eventualmente perdieron la noción de que esto podía pasar. Claro. Y dejaron de hacer lo que hacían desde antes, porque siempre fue un partido muy comprometido con los jóvenes y comprometido con el territorio. Y pues de ahí lo sacó AMLO. O sea, yo insisto, tiene una escuela priista a diestra y siniestra, 100%. Entonces, en algún momento dejaron de tener este enfoque y dejaron de luchar por este tipo de cosas. Y se convirtieron en lo que hoy vemos, ¿no? Entonces, hoy veo en el PRI, a mí me da mucho rencor. O sea, es un partido que yo no creo que renazca, pero por varias razones. Uno, porque los ideales que perseguían, no sé si hoy están ahí. O sea, no sé si ellos tengan claro qué ideales persiguen. Hoy su dirigencia nacional es un asco, que yo estoy completamente segura que él no tiene idea de qué ideales persigue, porque no tiene ideales, no me parece un Alito ser humano. Moreno, ¿no? Sí, Alejandro Moreno me parece una persona que por un tema completamente personal, mira, si hubiera soltado su ego en algún momento de la vida del partido, en mi opinión, estaríamos hablando de una situación bien distinta. Sí. Y yo sí creo que gran parte de las razones por las que el PRI hoy está como está es su dirigencia nacional. Sí. Es complicado porque a ver quién se le va a poner al brinco al dirigente. No, nacional. él costa mismo de qué? gobierna, bueno, adentro del partido se dice que es con huevos, ¿no? Pero yo no veo planeación estratégica, que es lo que yo hablaba en el tema de cómo la oposición puede volver a tener auge, ¿no? O sea, ¿cuál sería la cura? ¿Cuál sería el antídoto? ¿Cuál sería la estrategia a seguir?
porque Alessandra Rojo de la Vega, 31 de agosto, y la chingada, y vamos a salir todos. Y yo, otra vez, güey, desde el hartazgo, desde la tripa, o sea, sin planificación. ¿Por qué no nos tardamos un poquito más, respiramos y decimos, ¿en qué hemos fallado, güey? ¿Por qué no ponemos nuevas caras? ¿Por qué a huevo a costa de las personas a eso vas. que se creen que son los detentadores de poder dentro de esos partidos que ya solamente viven de la correlación que tienen antagónica con Morena? Yo ahí te voy a decir, creo que le diste un clavo. Me preguntaste, ¿cómo va a resurgir la oposición? Depende de qué me estés preguntando. ¿Qué oposición? Es que no hay. O sea, si tú me preguntas, PRI, PAN, ¿cómo van a resurgir? Mi consejo más amable sería, extínganse, eliminen sus caras. Ustedes ya no van a ganar nada. O sea, las caras conocidas del partido. ¿Tú crees que un día Alejandro Moreno va a ser presidente de la República? Por supuesto que no. Hermano, ya, vete a dormir. Ilusorio. Siéntate. Ya robaste lo que tienes que robar, tienes la lana del mundo, eres de los personajes más corruptos del partido. Venga, ya, lárgate a las Maldivas y deja que la estructura del partido se haga de una manera distinta, ¿no? Las caras conocidas, ya no jalan, ¿no? A mí, por ejemplo, que Ricardo Anaya me parece extraordinario, me parece brutalmente inteligente. Pero se turboquemó. No va a ganar la presidencia. Destruyó a su partido. Y eso es real. Y aquí va para todos, chinguen a su madre todos. Pero sí. Destruyó a su partido de manera interna. Cuando quiso lanzarse para candidato presidencial, lo destruyó de manera interna y eso me habla de una ambición tremenda. Sí. La misma ambición que tenía AMLO. Digo, Ricardo Anaya es brutalmente inteligente, súper estructurado, súper estudiado, súper académico, súper ñoño, súper tal. Le ganó la juventud. Y te voy a decir algo. Y la ambición. Y la ambición, pero obviamente. Y eso en la política se nota, se huele y no está bien. Sí. Porque todos tienen una ambición, pero vamos a ser muy sinceros. Todos corren tras la misma idea, pero hay quienes lo ocultan muy bien y hay quienes navegan con bandera de buena ondita y les funciona, ¿no? Anaya no lo hizo. Entonces, resurgir la oposición, yo de verdad... Todo, cámbiense de nombre, de partido, inventen otra cosa, cámbienle de color, quiten a las caras nuevas. Un Alito Moreno, ¿no? ¿Quieres seguir siendo dirigente? Ok, está bien. Si nadie te va a quitar de ahí de tu pedestal porque pues robar está chido y llenarte los bolsillos de eso está padre. Perfecto. Cállate, escóndete y no salgas nunca. Claro. Y dirígelo por detrás, porque así no vas a ganar elecciones nunca. Y es que dan malas señales, Nat. Te voy a decir por qué. Porque uno, pones dentro de las dirigencias del propio partido a personas títeres que tú puedes mover. No pones a personajes que me podrían, pues, condicionar mi manera de ejecutarlo dentro de mi partido para yo poderme lanzar en 2030. No, vas a pensar, porque no va a llegar. Pienso yo, en una de esas... Bueno, graben esto. Sorprenden, ¿no? Sí. El PAN ahora, vamos a pensar el PAN. O sea, hablo de que, regresando a Alito, pone personas muy maleables para que él pueda, que no se le levante, ¿no? Y estratégicamente, pero si ya da malas señales porque tuvo que cambiar los estatutos para poder reelegirse, pues no habla muy democráticamente, ¿va? Y luego, esta parte de las carpetas de investigación que hemos platicado, que Paloma me decía, sí, pero a ver, compruébame. Le digo, no, yo hablo desde el escrutinio público, de lo que se ha dicho y que la carpeta de investigación se haya ido a un archivo temporal no quiere decir no ejercer una acción penal, es decir, no está extinta. Está pactada y ahí está guardada en el cajón para cuando se necesite, ¿no? No, y además, ¿por qué nos hacemos güeyes? O sea, a ver, compruébame lo que está pasando, me parece un argumento también muy de Morena, ¿no? En ese sentido. Y mira, creo que... De Claudia en las mañaneras. Sí, y a ver, creo que la prueba contundente de que lo que están haciendo está mal, vean los números. Votaron más por Hugo Aguilar que por el PRI. Sí. 85% de ser el partido hegemónico, 70 años en el poder. Sí. Votaron más por una persona que por todo el movimiento nacional. Si esa no es la prueba suficiente de que algo no están haciendo bien, a mí me parece que hay que reinventarse. Y además, lo mencionas a Paloma, que además yo la sigo, me gusta lo que hace, me parece una chava súper inteligente. Hay ciertas dirigencias dentro del partido que me parecen positivas. Sí. Hay ciertas personas dentro de los partidos que me parecen muy buenas. Esas personas son las que deberían salvarse. Y yo, de todo corazón, creo que si hay figuras políticas que nos estén viendo, que estén ahí, sí reconsideren su vida política y hacia dónde va su siguiente paso. Porque en el partido en el que están, yo veo a muchas personas muy capaces, pero el partido mismo te limita de alguna forma. Y más con esta dirigencia. O sea, perdónenme, pero... O sea, si Alito no se pone 70 veces en las listas de los pluris, porque no hay 70. Si no, ahí estaría. A ver, pregunta directa, Nat.
o sea, esto que tú me estás diciendo, el análisis, ¿no? El síntoma. Porque me gusta mucho esto que dices. Yo también veo mucha bonanza dentro de algunos perfiles dentro del PRI y uno que otro del PAN, también se pega uno de ellos, ¿no? Se me hace muy pensante, que articula muy bien, que pone en el discurso... Sí, Anaya también, solo que tiene que soltar su ego. Él, mínimo no pronto, no va a ser presidente de la República. No lo va a ser. Porque ya está muy quemado. Y porque aunque la oposición nos parezca extraordinario, inteligente y tal, hay un 70% de la población que lo odia, lo siento. Lo odia. Así ¿Y no por funciona. qué? Porque se metió con el que era su referente, que era Andrés Manuel. Claro. ¿No? Es la verdad. Ahora, volviendo a este tema, y la pregunta creo que sería, si estas personas reconsideraran salir del partido para hacer, no sé, un movimiento que le llenen las firmas y que sí los dejen actuar en una reforma, ¿no? Digo, en una reforma, en una elección popular para la presidencia, porque yo se lo decía a Freud y me decía, pues qué fácil lo dices, güey, pero es que Paloma no sería Paloma sin el PRI. Totalmente. No. Es decir, sin el apoyo, no sabes lo que cuesta una elección, me decía, güey, no sabes lo que le meten. O sea, ella no tendría el empuje. Y suena bien bonito detrás de decir, güey, es que ella sí les saldría adelante. No, es que me ha educado este güey porque luego uno habla desde la persona que no está en la política, claro, ¿no? Sí, porque además es bien sencillo no ser servidor público. Pero te lo pongo así, todos los justo. días. Sí. Por ejemplo, Eduardo Verástegui es el claro ejemplo de que con ideas no se llega al poder, ¿no? Pero también qué ideas, o sea. Ese también se la vuela, ¿no? Perdóname, pero si tu visión de país es pelearte... Es que no, a ver, si tu visión de país es pelearte con Wendy Guevara por Twitter, algo está mal. O sea, sí necesitamos figuras mucho más fuertes y consolidadas y estudiadas y con mucho más jale y empuje para el tema político. Este güey es un show de Twitter, o sea, lo que saca a quién. Entonces, volviendo así, qué bueno que lo reafirmas, ya estando, pon tú, vamos a pensar que a mí Paloma se me hace una buena candidata para la gobernación de Sinaloa, ¿no? Gobernadora de Sinaloa. Órale. Pero si en el partido no sé si... Sí, claro que lo es y se lo dije. ¿Quién más? Había alguien más que habíamos dicho, mi Freud, en alguna gobernatura. No me acuerdo en cuál. Bueno, Damián Cepeda para alguna dirigencia, etcétera, ¿no? Y yo hasta le dije, güey, me encantaría que estuvieras en 2030, nada más para ver qué pedo, ¿no? O sea, es lo único rescatable que así de esos que luego un partido de fútbol y lo traes así de que saca al canchero para que nos meta los goles, güey, ¿no? A ver si, Rancho Zapoteca contra Real Madrid, a ver quién nos saca las papas del horno, ¿no? Sí. El talachero para que meta goles, de esos que estaban en primera división y ya no están. Entonces, ¿tú qué opinas? Ante una hegemonía tan fuerte, ya diezmado todo el sistema por el tema de generar todas estas normas, ¿no? Las que decíamos, ley de telecomunicaciones, que ya ni te mandé un escalete y ya ni entramos a fondo. Pero ley de telecomunicaciones, la de la reforma al registro de población, ¿no? Y toda esta parte, el CURP biométrico, todas estas partes que nos dan miedo, que si tú ves las reformas, de verdad, que este sistema que están generando en el CURP, si estuviéramos en un sistema democrático, en aras de bonanza económica, no un sistema autoritario, te lo juro, yo diría, sin pedos, ¿no? O sea, te lo prometo, si no fuera Morena, diría, oye, pues está chingón porque nos va a ayudar en el tema de seguridad nacional. O sea, de seguridad pública trascendiendo a seguridad nacional. Porque nos va a ayudar a rastrear a gente. O sea, yo tengo 4 güeyes fugados de fraude. Y yo por 4 millones de pesos están en Timbuktu. Y cuando yo metí la denuncia y me crearon una orden de aprehensión, esos güeyes estaban fuera, en Líbano. O sea, ¿me explicó? Entonces, para mí, yo la leo y digo, puta, sí, güey, ojalá que sí, ¿no? Pero con el contexto político no es lo mismo. Es que todo suma. Y el panteón está lleno de gente de buenas intenciones, dicen por ahí, ¿no? Creo que sí, la operatividad que tiene Morena para este tipo de cosas es muy sencilla leerla y sí es una concentración de poder. Lejos de ayudarte o lejos de permitirte llegar a este tipo de cosas de manera más sencilla, es un ¿cómo le hago para quedarme aquí? O sea, ya tienen el apoyo de la población. Pero creo que Morena se dio cuenta y creo yo, que hizo un análisis bueno en el sentido de no siempre van a estar aquí si yo no hago algo al respecto. Como con el PRI, por ejemplo, ¿no? Eventualmente se les acabó, en 70 años, pero se acabó. Entonces creo que Morena hizo una lectura diferente, que les ha ayudado muchísimo los programas sociales, por ejemplo. Entonces, sí tienes la democracia, sí, la corte, sí, el poder judicial, sí, los magistrados, pero en su casita de la gente hay 7,000 pesitos mensuales, si no es que más, todos los 30. ¿A mí qué? ¿A mí qué me importa? No, es que ya eliminaron a los ocas. ¿Qué es eso? No, pero es que la CURP biométrica... No,
no. Sí. No sé qué es eso. No sé qué es eso, no me importa, yo aquí tengo mi lanita. Pues la neta, ¿no? O sea, eso es lo que le importa a un país tan menoscabado en Por su supuesto, poder adquisitivo. pero además tiene todo el sentido del mundo. O sea, claro, le cambias la vida a la gente con 7,000 pesos. No, Por sí, supuesto. sí. Sí, totalmente. Entonces, Por eso esta cifra de que quitaron en un porcentaje muy alto el tema de la pobreza apenas, ¿no? Esta sí, parte. que a ver, sí. O sea, sí salieron 13.4 millones de personas de la pobreza. Después la pinche recesión, ¿no? En Sí, unos 5 años. pero güey. a ver, exactamente. ¿Cómo es que esto se logra, no? Del 16 al 30% por apoyos sociales. La lana se les va a acabar. La lana se les va a acabar. O sea, lana en México hay, ¿no? Su pinche tren rascuache de 500,000 millones de pesos. Lana hay. Y se les desbordó, güey. Percance de vía, por favor. Percance de vía. Nadie chocó. O sea, ya sé que son dos cuerpos que se encontraron, que usualmente la gente le vamos a decir choque, pero percance de vía, por favor. La lana se les va a acabar, se les va a ir en algún momento. Entonces, el tema de la pobreza sí es cierto, ¿no? Sí salieron y sí hay un rango donde 13.4 mexicanos salieron de la pobreza y está bien. Pero ahí está el tema. De alguna forma, inexplicable, ¿no? Desabasto de medicinas. Tienes desabasto de medicinas, pero además una carencia por derechos sociales mayor en un 2.7%. Entonces, sí estoy ganando más, pero le estoy invirtiendo a mi salud y a mi educación, que usualmente me lo daba el Estado. Entonces, ¿sí me puede servir tener más lana? Sí, pero si la estoy destinando a derechos básicos y a servicios públicos, pues entonces realmente no estoy ganando más. O sea, estoy ganando más, pero perdiendo más en la misma proporción. Claro. Entonces, sí es cierto que eso sucedió, pero hay muchas carencias. La salud es una de ellas. Y la salud es una de las más fuertes, la educación. Tapa un hoyo y Que por abro cierto, otro, ¿no? que por cierto, ¿no? Pelearon mucho con Peña Nieto y no les cae bien, pero el rezago educativo es exactamente el mismo y se están ellos echando así golpecitos de pecho de, ay, es que lo hicimos muy bien y el rezago educativo es muy bajo. Está a exactamente los mismos niveles que lo tenía Peña. Entonces, a ver, hay cosas que son positivas, sí, ¿no? Te digo que una familia pueda percibir más, padrísimo, sí. Pero ahora hay que encontrar cómo no gasten más en servicios que usualmente presta el Estado. Ok, sí, gano más. Ahora hay que buscar que no gasten en los medicamentos en los que hay desabasto, porque no los tienen en casa y tienen que comprarlos. Entonces, dicen por ahí, lo dicen muy bien, que los números no mienten, pero se miente con números. Claro. Y eso es muy cierto. Y Morena es experto. En la narrativa. En general, los políticos son expertos, porque yo sí creo que hoy es un control de narrativas, ¿no? ¿Por qué Alessandra tiene tanto ímpetu con esto del 31 de agosto y tal? Porque es una voz que no está afiliada a ningún partido, es una voz joven, es una voz que en temas de comunicación ha sabido utilizarlo. Oye, estoy súper contenta por su trabajo y conozco lo que ha hecho y ha trabajado muchísimo. No, y la neta lo desconozco, ¿no? Pero mínimo en una estrategia de comunicación y en una voz fuerte lo ha hecho bien. Y ha marcado una pauta ahí de una conversación. No sé si tenga planes o no, y lo digo con toda la humildad del mundo, desconozco su chamba en la alcaldía. De pronto veo ciertas cosas en redes, ¿no? Que salva un perrito y así. Y está padre, pero hay muchas cosas que yo desconozco. Y me gustaría tener un poco más para darte... Para poder Oye, opinar. Perdón, no sé si vas a terminar. No, dale. ¿Tú crees que el tema de la llegada de Donald Trump ha condicionado al oficialismo para ejecutar de manera más amplia el autoritarismo? Es decir, ¿no contaban con ello? Porque a mí la lectura que le doy es, llega un güey de derecha que de cierta forma o sea, yo creo que sin la coyuntura, porque no contaban con ello, o no lo veían, o no estaba dentro, así de que Andrés Manuel le dijo a Claudia, cuidado porque va a quedar Trump y te va a romper la madre, y vas a tener que estar más atenta al tema de los aranceles que estar realmente haciendo el Plan México. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí ha limitado el que una persona de derecha esté arriba o no? No lo sé. A ver, sí creo. En materia de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que yo lo he dicho mucho y lo repito en esta parte de tu programa, hay que tener criterio para saber distinguir las cosas positivas de las negativas, ¿no? De todas las cosas negativas que creo que hay, lo mejor que tiene este gabinete se llama Omar, ¿no? García, sí. Y Harfuch lo ha hecho bien en ese sentido, pero creo que el cambio de la estrategia de seguridad viene mucho por él, viene mucho por Trump. Sí se vio una línea distinta al abrazos no balazos, sí estamos viendo algo distinto. Y eso creo que lo hizo Trump. O sea, que Trump se parara ahí, por supuesto que implicó que Claudia y su gabinete dijeran, uy, como que sí vamos a tener que jalar ahorita. Uh-huh. O sea, no fue una separación del cordón umbilical de manera deliberada. O sea, sí tuvo que ser alguien que los impeliera a que sucediera. Yo creo que sí.
Yo no sé si está funcionando tanto como a Trump le gustaría. No, pues no. No. Esa es la realidad. Pero creo que sí funciona como una manera de coerción por parte de Estados Unidos a México. Por supuesto que funciona, ¿no? Tanto que les hemos entregado a 26 capos y a 13 capos. ¿Y qué más quieres, señor Trump, no? Ovidio y el Mayo fueron coyunturales. Ovidio y el Mayo fueron Entonces, coyunturales. se nos metieron al patio de atrás Caro y no Quintero, nos dimos cuenta. shala. Entonces, lo que te iba a decir, eso tampoco se veía venir y eso también condicionó el actuar político de la hegemonía política. ¿Pero no crees que lo tuvieran ya contemplado como un escenario? O sea, yo creo que Híjole. Yo creo que lo tenían ahí en el tintero, ¿no? Como que ahí estaba. No sé si lo veían concretado, pero sí creo que que ven como una fuerza, vamos a decir, como una fuerza, lo estoy diciendo muy mal, ¿ok? Muy mal, pero opositora externa, ¿no? Como alguien que los está poniendo a chambear de manera externa. Y yo sé que a Trump le gustaría que fuera mucho más. Yo sé que a la oposición, a Lili Telles le encantaría que fuera mucho más. ¿Tú qué opinas de la soberanía que se viera trastocada precisamente por una... Digo, Claudia va a decir que es una invasión, ¿no? Pero, o sea, de que haya coordinación estratégica entre los dos estados. Este mensajito de coordinación o subordinación suena padrísimo. Y yo sí creo en la soberanía. A ver, principalmente porque el intervencionismo me parece algo complicado, ¿no? Sí, caray. O sea, que en México fuera un poco como los temas que tiene Estados Unidos con Venezuela en este momento, ¿no? O sea, que pudiera mandar tropas y mandar... Oye, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí me parece que el intervencionismo sería una cosa complicada y que no lo apoyo de ninguna manera. Pero también creo que en México no se quiere combatir nada. No se quiere combatir nada. Entonces, muchas de las cosas que podría hacer Claudia, un poco, vamos a decirlo como de la mano de las ideas de Felipe Calderón, ¿no? Las podría hacer porque tiene la fuerza y el poder del Estado para hacerlas, pero decide no. Decide no, y para mí es claro, y siempre lo he dicho así en todos los programas, es una alianza con el narcotráfico, ¿no? El otro día Loret de Mola decía algo que me dio mucha... O sea, como que lo escuché y me hizo mucho sentido. Que dijo, a ver, con el PRI, el narco... Coordinados. Ajá, ¿no? Como que estaban coordinados y como que colaboraban y tal, ¿no? Y con Morena subordinación. Con el PAN... Estaban peleadillos, ¿no? Y con el PAN había ciertos grupos que eran amiguitos. Pero con Morena trabaja para el narco. Y se les está saliendo de las manos. Pues nada más ahí en la alcaldía de Chilpancingo, ¿no? Nos lo dejaron acéfalo con todo el sentido de la palabra. No, con Bermúdez Requena. Sí, también. O sea, esta parte del cártel de la Barredora, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, se llama La Barredora. Que también subsidiaban al tema del Tren Maya con Huachicol y toda esta parte, ¿no? Hazme el favor. O sea, tienen una alianza fuerte. Y voy a ser bien sincera. No sé qué tan positivo sea esto, pero... Dilo. A ver, en una vez le sacamos algo bueno. Pero todos sabemos que sí se necesita un diálogo y una conversación con el crimen organizado. Es que es natural, se lo dije a Damián. Porque, uno, por lo que representa... ¿Tú sabes cuánto PIB representan el crimen organizado en México? Sí. Pero muchísimo. Paga la deuda externa. Es lo que siempre decíamos. Sí. Uno, por el capital que manejan. Dos, por todas las personas que tienen incluidas dentro del crimen organizado. Necesitas una conversación. O sea, sí necesitas sentarte a hablar con ellos. Porque al final eso es la política, ¿no? Hacer acuerdos. Y desafortunada o afortunadamente, parte de tu población es crimen organizado. Entonces, entiendo que la parte de denominar los grupos terroristas podría ser complicado para efectos de esa conversación, pero a mí no lo estás intentando ni siquiera. Claro. O sea, no estás intentando ni conversar porque te niegas a decirle a todo el mundo que sí tienes una relación, que el cártel Jalisco se sienta contigo a platicar, te niegas a aceptar absolutamente todo. Muy arriba con el de Sinaloa. Pero también te niegas a hacer algo, ¿no? Critican mucho la estrategia de Felipe Calderón. Yo critico mucho la estrategia de Felipe Calderón, pero algo quería hacer. Y también, vamos a ser bien sinceros, que conversaba con el otro bando Felipe Calderón, por supuesto. Todos los presidentes de este país han tenido conversaciones con el crimen organizado. Todos. Y en los grupos como internos de cada partido te pueden decir exactamente con quién. No lo voy a hacer yo porque me gusta vivir, pero te lo pueden decir de manera muy clara. Todos. Y salir... No sé si a ti te haga sentido, pero hace poquito escuché que una persona dijo, yo creo que si hubiera un partido político que saliera a decirme, sí te voy a robar. O sea, al Chile sí me voy a llevar tus impuestos, Santito. Pero vas a vivir poca madre. Tus carreteras al pedo. Tus calles perfectas, tu lana, el PIB creciendo, los trenes. Vas a tener todo. Sí me voy a robar tantito. Sí lo voy a hacer. Pero tú vas a estar perfectamente bien. Y esta persona decía, a mí me daría hasta más confianza. O sea, claro. Sentiría un alivio y sentiría mucho mejor que alguien fuera así de frontal conmigo
Porque lo que cala un poquito más es la hipocresía, ¿no? O sea, cuando te paras a decir, es que somos la transformación y shalala, 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 vende muchísimo, pero es una mentira grande. Y ahora tú y yo y todos aquí tenemos un gran reto, y es que la mentira sea lo suficientemente indignante para la gente como para que los dejen de apoyar. Porque hoy no hay indignación. O sea, hoy la gente vio que le gritaron a Cuauhtémoc Blanco no está solo, acusado por violar a su media hermana. La gente está viendo cómo Bermúdez Requena es líder de un cártel. Adán Augusto lo puso como secretario de Seguridad Sinaloa. y no pasa nada. La gente está viendo cómo el Tren Maya fue la peor inversión que ha hecho este país, además de la megafarmacia. Y no pasa nada. Lo de Birmex, ¿no? O sea, La no, indignación. Tienes lo de Vector. Sí, también Vector. Está cañón porque hay muchas cosas que lo decía un amigo entre broma y broma, ¿no? Carlos Barbosa. Dice, a ver, cabrones, entiendan. Es muy cagado ese güey. La izquierda no produce dinero, güey. ¿De Eso es dónde cierto. crees que se financian, cierto. güey? Del sector de la delincuencia. Decía, güey, antes de que Maduro o no, ¿cómo se llama? Chávez le diera subsidio a Castro, cabrón. Obviamente, Pablo Escobar una vez salió a decir, güey, que la droga pasaba por Cuba, cabrón, y luego se iba a México. Obviamente porque de ahí se subsidiaban, Claro. güey. Y en eso tienes toda la razón. La izquierda no hace dinero. Y eso es muy cierto. O sea, fíjate, el Tren Maya. O sea, yo le decía a la secretaria de Comunicación de Morena la mesa pasada, yo le decía, es que ha sido el peor negocio. Y tal vez la palabra negocio se medio entiende mal, porque en efecto no es un negocio. La idea es que sea una infraestructura subsidiada como el metro, ¿no? Subsidiada por el Estado. Pero mi punto iba hacia, le invirtió, o sea, hay una inversión, ¿no? Se le mete al Tren Maya, se le metió en su momento más de 2.700 millones de pesos. Mucha lana. 2.700 millones, ganó 200. ¿Cuál es el problema? ¿No? Me queda claro que no es como una empresa y no es un negocio que tenga que tener un ROI, o sea, que tenga que tener un retorno de inversión, porque no es un negocio y tiene que estar subsidiado por el Estado. Pero por cada peso, el Estado subsidia 25. Eso no es sostenible. Y la lana se les va a acabar. De nuevo, claramente no hacen dinero. Sí, sí, sí. O sea, gastaron más de 500 millones de pesos en este tren, que ya tiene 3 percances. En un año. Sí. En un año. Es una locura. Sale un audio con Jorge Amílcar y Salazar Beltrán, que es el sobrino Los de AMLO. operadores, ¿no? Ajá, dice que además Jorge Amílcar, que es el que tenía el contrato de suministro de balasto, que es la piedrita que va abajo del ferrocarril, Sí. que justo le da estabilidad. De mala calidad, ¿no? Ajá, por un contrato de suministro de 250 millones de pesos. Y que se están riendo. Y Y que ajá. ya cuando se nos descarrile el... Ya va a ser otro tema, ¿no? Y entonces la mochadita y paso, mochadita y no sé qué. Y no hay indignación de nadie. A nadie le importa. Y vamos a lo que te decía al inicio del podcast, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con que si tú se lo señalas a la gente, estás atacando su identidad. Porque hoy, o sea, la esencia de muchas personas es ser obradoristas. Claro. O claudistas. ¿No parece eso que, ya para terminar, porque ya nos extendimos mucho y no te quiero quitar tiempo porque no saben ustedes, pero nos prestó un tiempecillo porque tiene cosas importantes que hacer. Ustedes también. Entonces, Es una cosa importante que tienen que hacer. Justamente el sentido de pertenencia como si fuera un partido de fútbol, cabrón. O sea, entre equipos. Es que yo soy el América. Y no importa que el equipo juegue mal y la chingada, no hay pedo. Ese güey, vamos poco a poco y tal. O sea, parece que los exculpamos, los exoneramos, porque es mi partido, ¿no? O sea, es mi América, cabrón. Es yo que soy del Pumas, cabrón. Sí, es impresionante. ¿no? Es como, ¿No? si tú estás con tu novia y llega alguien y le empieza a faltar el respeto, lo tomas muy personal. Muy personal. Bueno, México se tomó Morena como si fuera su novia. O sea, una cosa impresionante, neta. Está cañón. Y entonces Es yo le una decía- secta, yo estoy convencida. Sí, es una secta. Te lo juro. Ahora, No tengo pruebas y tampoco dudas, pues seguro se cortan adentro con sangre. les hacen una iniciación Sí, y todo. Sí. En batas guindas todos, así, corren en círculos. Estoy segura. Sí, En sí, círculos. Oye, ya para terminar, 2 preguntas últimas. La primera, chécate. El tema del Poder Judicial, de los que salieron electos, hay gente del crimen organizado. Sí. Tú eso, o sea, no puede ser que también se los digas a las personas. Sí. Que le digas, La cabrón. abogada del Chapo, para que quien no sepa. O el chofer de O el la... chofer de La Luz del Mundo. No, sí, la hija del fundador de La Luz de La Luz del Mundo. Pero había el chofer de la gobernadora de no me acuerdo qué estado. Ahí lo tengo, pero no puedo creer lo que digo, güey. O sea, es que yo que sí estoy litigando, sí digo, güey, o sea, no puede ser que un cabrón va a decir derecho, va a interpretar la norma y te va a determinar, o sea, violentas derechos fundamentales de personas si tomas una decisión incorrecta. Si de por sí
un güey que tiene estudios, que estuvo en exámenes de oposición, que se ganó el puesto, de repente se ve limitado. Sí. Ahora imagínate esto, ¿no? Y la pregunta era la de Ben Ansel, que te la puse ahí en la escaleta, era a veces que la gente prefiere seguridad versus libertad, pero hoy no tenemos seguridad, ¿no? O sea, en algunos regímenes totalitarios se usa esa frase. Es decir, mientras tú me dotes de seguridad, papi, yo contigo a donde Pues quieras. El Salvador. ¿No? Exacto. Me decía un amigo, güey, es que no podemos empezar ni siquiera, o sea, ¿quién quiere tener hasta la diputada federal de MC, coordinadora de campaña de Laura. Laura. Me decía Laura, es que yo no sé quién quiere elevar la conversación al tema de este tipo de ideologías y de hacer conciencia en la gente. La gente hay que ser, ya sabes, bonachón, chingo, güey, yo así de que no seas mamón, ¿cómo crees? Pero justo esta parte, me decía un amigo, güey, la gente no va a entender, como tú lo acabas de decir. Les tienes que hacer más evidente lo evidente. Vamos a llegar a una época, como decía ahí Churchill en su momento, hay que explicarle a la gente que el pasto es verde, cabrón. Y ya llegamos a esa época. Sí. Pero esta parte en donde el autoritarismo se puede acabar porque el propio cáncer es Morena, ¿tú lo ves hoy fehaciente o no? Sí. En el sentido de que ya hay facciones, pero ¿lo ves fehaciente? Claro. Porque además, lo que te decía desde hace un buen rato, ¿no? Nadie, o sea, AMLO no escribió, no hizo historia. O sea, AMLO no hizo algo que se sacó, bueno, no, sí hizo historia, pero no se sacó algo de la manga, ¿sabes? Regímenes autoritarios y dictatoriales llevan haciendo esto desde hace mucho tiempo. O sea, incluso hay literal un librito que te dice uno a uno qué es lo que tienes que hacer para ir implementando estas cosas. Lo existe. Entonces, al ser esto así, pues tú puedes evaluar de otros momentos, de otros partidos, de otros países, circunstancias que han dado a su terminación. Yo creo que la terminación de Morena se va a dar por Morena. ¿Primordialmente por inseguridad, crees? No sé si por inseguridad o por facciones o por peleas de poder, porque el poder, bueno, el poder estupidiza, ¿eh? O sea, sí, por supuesto, pero el poder atonta. Y lo dices por el tema de Noroña, Monreal y todos. Por todos, o sea, Andrea Chávez, no sé si se alcanza a percibir, pero por ejemplo, Andrea Chávez trae un pleito casado con la presidenta. La presidenta odia a Andrea Chávez. Pues ahí de repente como que le echa su palmadita. Porque tiene que, pero sí, también si sale Andrea Chávez siempre a decir, ay, presidente AMLO, 20 siempre, no sé qué. Oye, respeta tantito a tu presidente. Pues es que era la huelepedos de Adán Augusto, ¿no? Perdón que lo diga así, pero así se dice. No, pues, o sea, eso, mira, es el rumor, yo no sé, ¿no? Pero creo que hay muchas facciones dentro de Morena, porque sale Luisa María Alcalde a decir algo, pero luego Andy López Beltrán hace algo, pero luego Claudia sale a decir algo, luego Noroña, o sea, se hace pipí en la carta de Andy, o sea... Dejaron afuera a Luisa María Alcalde de Monreal, la dejó afuera, ¿no? En una... Claro que hay problemas, porque pues sí, o sea, tienes a un partido con tanto poder, quieren repartirse el pastelito, y para ver de cuánto nos toca, ahí va a estar lo complicado. Yo, y guarden este tuit, yo realmente creo que la debacle de Morena viene de Morena. Viene de Morena. La lana no les va a alcanzar, se van a empezar a pelear por poder, los puestos no están para todos. Ahí va a venir una gran destrucción. Digo, que mejor, ¿no? O sea, maravilloso. ¿Cuánto le das? Es una gran pregunta. O sea, ¿sí le das 2030 y otro sexenio? Sí. ¿2 sexenios más? Sí. ¿Sí se te hace otro sexenio? Sí. Yo la verdad es que yo creo que 2030, yo soy bien pinche benevolente, o sea, soy de los güeyes optimistas que dice, sí, creo, o sea, lo que decíamos, ¿no? Yo le decía a Freud, hay que empezar los jóvenes a empezar a alzar este tema de salir a las calles, sin siquiera ir por un pinche puesto político de decir, yo voy a ser tu alcalde, la chingada. No, güey, ir a las calles y hablar de concientización de lo que sucede en el país, de sentimiento nacional. De somos uno, carajo, de la puta bipolaridad que creó este hijo de puta de Andrés Manuel, perdón que lo diga, pero una pinche dicotomía horrible que ya por tener corbata, a mí me lo dicen luego en las redes sociales, ese güey es fifí, puta madre, y por eso me descalificas la manera en la que pienso. Somos mexicanos, seamos unidos, o sea, yo creo que nuestro peor cáncer es la desunión y la falta de valores, me queda claro. La falta de valores de transear y transear y transear, lo decía hoy Freud en el video. Desde el cabrón que mandas el coche al arreglarlo y te lo hace mal y además se emputa porque le pagas la mitad, o sea, me explico, o sea, o el amigo que le prestas y cuando le cobras se enoja. Entonces es un tema que educación no precisamente significa desde el tema cultural adquisición de conocimiento, ¿no? O sea, significa también valores. Y hoy necesitamos arraigarnos a esos valores y tratar de darlos a los demás. El ver al otro, empatizar con el otro. Digo, eso es mi manera de verlo. No sé si tú veas algo más. No, claro, es toda una batalla cultural, creo yo, ¿no?
hay que cambiar mucho la forma de pensar, hay que cambiar, pero también tenemos que encontrar nosotros de este lado una forma en que la gente pueda empatizar con nosotros, porque te lo voy a poner como abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo va a empatizar la gente contigo? Abogado, penalista, litiga, fifí, ¿qué va a empatizar la gente contigo? No, pues bajar y decir, o sea, te lo prometo, es difícil, porque sí. O sea, la señora que trabaja 6 turnos para darle comer a sus hijos, ¿qué va a empatizar contigo? Difícil. Por A eso menos que le cuenten por una eso historia. la narrativa, ¿No? y ni quién sabe, pero por eso la narrativa es tan buena, porque empatizas con ello. Nos hace falta encontrar como estas cosas que sí son importantes, la democracia y la corte y los poderes, sí es importante, pero no le toca a la gente, o sea, no les pega a la gente, es lo que te decía, esta señora que trabaja 6 turnos, ¿qué le importa que hoy hay 9 ministros en lugar de 11? Nada, nada. Hay que encontrar una forma distinta de comunicación para hacerles entender que esto no es lo mejor, que esto no es... A ver, y de nuevo, los programas sociales se les van a acabar de verdad, porque el dinero no es infinito, aunque parece. Bueno, el dinero aquí no es infinito. Y se van a dar cuenta y van a chocar con pared en ese sentido. Entonces, creo que tenemos una labor fuerte y es tratar de empatizar de una mejor manera. Ya tratamos de hablar como abogados, ya tratamos de decir, no está funcionando. Siguiente, ¿qué toca? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que sigue? Ahí hay que meternos, porque yo creo que a Morena le falta este y otro sexenio, o sea, 30 y tal vez otro, porque los recursos son ilimitados, porque van a empezar a haber más broncas, pero eso es la parte interna. Ahora, ¿cómo ayudamos nosotros a que ese caos se dé? Pues a evidenciar que es un caos y a evidenciar que está mal, pero hay que hacerlo desde la empatía. No desde la reacción, porque eso No. también molesta, ¿no? O No. sea, que el PRI y todos los demás salgamos. Luego yo le digo a Freud, es que a veces nada más desde la queja, pues no, o sea, generas más odio. Claro. O sea, yo luego salgo a tirar hate, pero también llega un punto donde de verdad le digo, güey, no quiero ver noticias de política, me voy a emputar. O sea, de verdad prefiero salir y ayudar a la gente, etcétera. Yo entiendo esta parte que dices, mi grado de significación y valencia que le doy a las cosas depende del estado permanente en donde estoy parado hoy en día. Sí. O sea, lo condiciona. Pero no es lo mismo una persona que trabaja 8 horas y ve como algo bueno trabajar esas 8 horas para ganar su dinero a un güey que siendo empresario, trabaja 3 y gana lo mismo. Es decir, el trabajo para él termina siendo malo, ¿no? O sea... Hay que resignificar eso, porque no es que esté mal, ¿no? Sí, por Son eso, condiciones diferentes, pero cuando tienes condiciones tan separadas, naturalmente causas indignación, totalmente, o sea, se entiende. Totalmente. Por eso digo que desde las posiciones de cada quien, yo entendería que hoy, ante un abismo de no posición, de no freno a un poder tan fuerte, que ni siquiera, que lo dije en el video, hasta Porfirio Díaz dice que había que tener un extintor para poder apagar el fuego que en su momento pueda llegar a tener la casa cuando se privilegien intereses personales de un partido, hay que tenerlo a la mano, cabrón. Y lo dijo un pinche dictador, cabrón. Entonces... Pero es que además eso es importante, porque difícilmente lo hace uno mismo. O sea, difícilmente tú te llenas de poder y dices, ay, como que hoy lo voy a limitar tantito. Pues no, sí. No pasa. ¿Qué necesitas? Contrapesos, gente incómoda, ¿no? Puestos incómodos, el servicio público incómodo, servidores públicos que te digan al oído que no puedes hacerlo. Los comunicadores. Porque hace poco me decían, si tú fueras presidenta y lo estás haciendo bien y la gente te quiere, ¿no te reelegirías? Y yo, claro que sí, por supuesto. Y si por mí fuera, me quedaría 80 años en el poder. O sea, yo, ¿no? Hoy desde aquí es sencillo, pero el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo en una posición tan poderosa, claro que me nublaría y entonces yo diría, tengo demasiado poder, Nadie nunca ha dicho, déjame, limito mi poder para poder. Nadie, nunca. Entonces, por eso necesitas instituciones fuertes, poderes fuertes, para que si un día, si yo estuviera en esa posición de reelegirme 77 veces, todo a mi alrededor me dijera, no puedes. Correcto. A mí, ese es mi objetivo de país, ¿sabes? No yo ser presidenta, pero mi objetivo de país es ese, en donde llegue un loquito como ya llegó, pero no tenga las mismas armas, pero que tenga un control, que tenga una operatividad legislativa, que tenga pesos y contrapesos que funcionen para evitar eso, porque al final sí creo que puedes hacer muchas cosas muy positivas si no dejas que el poder te nuble. Todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y Claudia ha sido construir cimientos para quedarse en donde está. Todo. ¿Qué tal si no tuvieran esa oportunidad y se hubieran empeñado a hacer cosas para generar infraestructura en educación? O sea, bueno, otro gallito cantaría. Entonces,
Creo que nos falta mucho empatía. Últimamente me he centrado mucho también en criticar a la oposición, tanto partidista como la oposición ideológica que somos nosotros, ¿no? Y pues nada, hay que empezar de ahí. Pues muchísimas gracias, Nat. Ojalá que puedas venir otra vez a nuestro programa. Los más interesados en que siempre sigas 100%. Virtiendo ideas en tu podcast. 100%. Bienvenida siempre. Ojalá que podamos tenerte de nuevo cuando venga Freud y tengamos a la ministra Farjada a una derecha. Estaría brutal. Estaría genial. Es extraordinario, además. Y pues bueno, chavos, ya saben, aquí vamos a dejar las redes de Nat, aquí va a estar la pleca. Síganla, es una gran abogada. Ya vieron que es totalmente virtuosa, apta en la manera también de comunicar. A mí me chingó, hoy sí me chingó, me dijo, No. Cavi, habla más barrio, mi hermano, ¿no? O sea, Oye. échale ganas. ¿Qué? Sí, sí. Ah, lo sí, sé. ya lo Pero no lo dije, estudiaste, no lo dije por eso, no, pues claro, siempre estudio un lugar antes de ir. Pero no lo decía por él, no lo decía por él. Te lo juro, salió de manera espontánea. Sí, qué bueno que lo digo, pero le salió chingón. Oigan, de verdad, muchas gracias. A ustedes. En serio. A ti, muchas Y gracias por ojalá que invitarme. podamos hacer un cambio. ¡Bravo! ¡Venga! ¡Ahí ¡Gracias, va! pistas! Nos vemos el miércoles, pásenla chingón y ojalá que pues pónganle like a este video, pónganle mucho amor y acuérdense lo que siempre decimos, suscríbanse, que a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un chingo. ¡Alegría!